Hola amigos, mi nombre es Genofonte y os doy la bienvenida a una nueva vídeo distro. Como os había anunciado la semana anterior, voy a dedicar unos cuantos capítulos a desgranar cómo está el estado de cosas de la familia de distribuciones de Canonical, las derivadas de Ubuntu. La semana pasada hablamos de Xubuntu como un ejemplo de distro ligera y la que toca hoy es la benjamina de toda la familia, la distro más pequeña, la más ligera y probablemente la más adecuada para aquellos ordenadores con muy bajos recursos. Se trata de Lubuntu con L, y esta L viene de su entorno de escritorio, este que estáis viendo que es LXDE. Si con Xface, el entorno de escritorio de Ubuntu, podía hacer este apaño de convertirlo en un nombre, Xface de XFCE, con LXDE ya no soy capaz, no se me ocurre ninguna forma de convertirlo en un nombre pronunciable en español, con lo cual voy a tener que conformarme con decir las siglas. LXDE, este entorno que utiliza como gestor de ventanas a OpenBox, esto ya os da una idea de cuál es el propósito de este entorno de escritorio. Pues OpenBox es un gestor de ventanas de los más ligeros que hay, es el que utiliza, por ejemplo, Crunchbase, que para mí es el paradigma de las distribuciones ligeras. Os voy a enseñar un poquito cómo funciona este escritorio, las aplicaciones que tiene, para que lo vayáis conociendo y a ver si os puede interesar. Como veis, el paradigma de diseño de este escritorio de LXDE por defecto es bastante clásico. Es una barra inferior al estilo Windows que tiene una serie de indicadores en el lado derecho, el de apagado. Ya lo veis que tiene un menú bastante chulo, está bastante bien trabajado, aunque el XDE no es precisamente la interfaz más bonita de usuario que podemos tener, lo cierto es que no está mal, está bastante bien trabajada para lo sencilla que es. También tenemos un indicador de calendario, un indicador de teclado, de idioma y el indicador de sonido. He hecho en falta, por ejemplo, el indicador de redes, que no viene por defecto. Es curioso porque generalmente casi todas las distros lo tienen en algún lado, un indicador para acceder a la red, pero bueno, se puede añadir. En el lado central tenemos el espacio donde se van abriendo las aplicaciones, ya veis que se pueden minimizar, maximizar, esto es lo clásico de cualquier interfaz basada en estas barras inferiores. Luego tenemos un indicador de espacios de escritorio, escritorio 1, escritorio 2, ampliable también. Ya veis, muy sencillo, aquí no hay efectos gráficos ni nada, simplemente esta ventanita que nos indica en qué escritorio estamos. Luego tenemos aquí un área de lanzadores, donde podemos lanzar las aplicaciones y crear nuevos lanzadores de una forma muy sencilla. Ya os iré enseñando qué aplicaciones son estas que estoy abriendo. Y aquí tenemos un menú principal donde podemos acceder a las aplicaciones, herramientas de sistema, preferencias. Podemos también ejecutar aplicaciones directamente con esta orden de aquí y podemos salir de la sesión, apagar el mismo menú que tendríamos aquí. Por otra parte, si hacemos clic derecho, clic secundario, en cualquier zona del escritorio podemos crear una nueva carpeta o archivos vacíos, hacer selecciones, ordenar los archivos y acceder a las preferencias. Curiosamente, haciendo clic derecho en esta versión del XD no tenemos acceso a otras opciones que en otras ocasiones en entornos de ventanas tipo OpenBox sí disponemos, por ejemplo el acceso a las aplicaciones. Es curioso que aquí no esté disponible esa opción. En cuanto a las capacidades de configuración de este entorno de escritorio de LXDE, son bastante completas. No llegan a ser todo lo profundas y fáciles que en Xface, que en XFCE, pero no están mal del todo. Si hacemos clic derecho en cualquier área de esta barra de aquí, podemos entrar en la configuración de barra de tareas, añadir o quitar elementos del panel, eliminarla, entrar en configuración o crear paneles nuevos. Podemos añadir paneles, ya veis aquí por ejemplo se ha creado un panel directamente en la parte superior, podemos llevarlo a la izquierda, a la derecha. Podemos hacer alineaciones, darles un margen para que sean más grandes o más pequeñas estos paneles nuevos. Podemos cambiar su apariencia utilizando otros temas de colores diferentes. Por ejemplo, a mí este gris no me llama mucho la atención. A mí me gustaría algo más tipo negro, por ejemplo, que puede quedar más elegante. Puedo añadir mini aplicaciones. Hay unas cuantas, no está mal del todo. De nuevo, no es tan completo como en Xface, pero hace bastante bien su trabajo. Fijaos, aquí está el botón de gestionar redes por si queréis añadirlo. Y bueno, hay unos cuantos, ¿no? Números de escritorio, monitores de recursos, frecuencias de CPU, monitores de temperatura, controles de volumen, indicadores de mini aplicaciones, espaciadores, menús, escritorios virtuales. Bueno, ya veis que las opciones son bastante completas. No son, repito, tan completas como en Xface, pero es bastante razonable la cantidad de ellas que tiene para lo ligero que es este
entorno de escritorio. Una vez que he creado este panel, si quiero eliminarlo, por ejemplo, simplemente tengo que hacer clic derecho y darle a eliminar este panel. Le damos a aceptar y ya veis que se va inmediatamente. Después de haber hablado de este entorno de escritorio tan interesante para máquinas ligeras, vamos a hablar ahora de las aplicaciones que están incluidas en Lubuntu. Haciendo clic aquí en el menú principal le damos a accesorios y podemos hacer a discos. Esta es una aplicación que está en Ubuntu tal cual, es exactamente la misma, para cambiar los discos, particiones, ese tipo de cosas. Galculator, que es una calculadora. Aquí la tenemos, iba a decir calculator, pero no, es Galculator. Un gestor de archivadores, gestor de archivos PCMan FM. Este es el gestor de archivos por defecto del Ubuntu. Es un gestor de archivos muy ligero, como os podéis imaginar, y que tiene unas cuantas opciones interesantes. Ya veis que la interfaz os resultará muy familiar porque es muy parecida a otros gestores de archivos, no tiene demasiadas diferencias con ninguno de ellos y la velocidad de ejecución y de navegación es bastante rápida. Como novedad y aspecto interesante, puedo indicaros que tenemos aquí una opción de acceso a las aplicaciones directamente. Esto es bastante curioso. Desde el navegador. Me recuerda un poco a Windows, que tenía una opción parecida, ¿verdad? Para acceder a accesos directos a las aplicaciones. Pues aquí tenemos algo parecido, realmente curioso, este PCMan como gestor de archivadores por defecto. Más aplicaciones que tenemos por aquí, LeafPad, que es el editor de texto simple, el terminal LX, mapa de caracteres, visor de imágenes. Este también es propio de la distribución. Se trata de GPicView, que es un visor de imágenes directamente dedicado para el proyecto LXDE, muy ligero, como os podéis imaginar. Más cosillas. XPath como una herramienta para tomar notas. En gráficos también tenemos alguna cosa interesante. MTPaint como editor gráfico. Aquí lo tenéis, es un editor muy ligero. Evidentemente esto no es un GIMP, ni se le aproxima y tampoco es su intención. Es simplemente un editor muy simple, muy básico para ciertas necesidades inmediatas que tengáis, y si no, podéis instalaros por supuesto GIMP a partir de los repositorios. En gráficos también tenemos a SimpleScan y visor de documentos. En cuanto a las aplicaciones de internet, tenemos el cliente de mensajería de internet Pidgin. El navegador es Firefox por defecto, en una versión un poco antigua, me da la impresión, por la interfaz. Es la número 28, no sé por cuál estamos ahora, pero juraría que esta es una versión un poco anticuada de Firefox y me extraña para ser Ubuntu 14.04, pero bueno. Más cosillas en internet. Silpheed, este es un cliente de correo bastante curioso. Vamos a darle aquí a cancelar. Aquí lo tenéis. Silpheed en la versión 3.4 es una beta además. Es un cliente basado en GTK. Bueno, está bien que cuente con algo así por defecto, aunque podría haberse ido directamente a por Thunderbird, pero bueno. Más cosillas de internet, tenemos a Transmission como cliente de descarga de torrents. En oficina tenemos a AviWord de nuevo, igual que en Ubuntu veíamos la semana pasada. También aquí tenemos a AviWord, aunque si os fijáis, no está nada mal el juego de iconos que utiliza. Yo creo que le da una elegancia mayor a la que tiene en Ubuntu, que utiliza un juego de iconos, creo que es el que utiliza por defecto, el que tiene por defecto este programa. Aquí se ha cambiado por este en monocromo, que queda bastante bonito y que está a juego con el resto de iconografía del escritorio. No está mal. De nuevo, como siempre, tenemos también LibreOffice para instalar disponible, Gnumeric y visor de documentos. En cuanto a sonido y vídeo, tenemos a Audacious para la música, Nome M Player para el vídeo, interesante. Creo que una buena elección, además, creo que está bastante bien elegido como reproductor de vídeo. GubCView, esto es curioso, un capturador de vídeo de webcam directamente por defecto, me parece interesante que lo tengan. No es que me parezca la herramienta más importante como para que aparezca por defecto en una distribución, pero aquí la tenéis. Y XFBurn para quemar DVDs y CDs a vuestro gusto. Aquí tenemos el acceso a herramientas del sistema, ya veis que hay un montón de opciones. Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, la cantidad de gestores de software que tiene. Tenemos el centro de software del Ubuntu, que es una especie de adaptación del centro de software de Ubuntu para que sea más ligero. Ya veis que la apariencia es mucho más simple. Tenemos aquí acceso a las aplicaciones por temáticas. Tenemos aquí la lista y simplemente pues le podríamos dar a añadir a la cesta de aplicaciones. Y si queremos acceder a más información, lo que tenemos directamente es la información disponible en el centro de software de Ubuntu. Con lo cual aquí se ve claramente de dónde viene el programa.
Si le damos aquí a añadir a la cesta, tenemos aquí la cesta de aplicaciones y directamente le daríamos aquí a instalar paquetes. La ventaja que tenemos sobre el centro de software de Ubuntu es que además aquí nos indica cuáles son las librerías, las dependencias que va a instalar el programa para conseguir que funcione, lo cual me parece bastante interesante y es más transparente que el centro de software de Ubuntu propiamente dicho. Pero es que además, en herramientas del sistema también tenemos el instalador GDebi y además Synaptic, o sea que tenemos 3 gestores de paquetes diferentes. Me parece un poco exagerado, yo creo que con Synaptic o GDebi habría sido suficiente, incluso con el propio centro de software, pero bueno, han metido los 3 para que cada cual elija el que más le guste, el que más le llame la atención. Además de eso tenemos el administrador de tareas, el creador de discos de arranque, una aplicación para hora y fecha, impresora, red, bueno, lo típico, ¿verdad? Otra aplicación interesante que aquí se llama System Profiler and Benchmark, en realidad es Hard Info, que es un programa que sirve para comprobar el estado de hardware, las conexiones de hardware que tenemos en nuestro equipo, la memoria, unidades PCI, USB, impresoras, ya veis. Y además para hacer benchmark, para hacer cálculos, ¡ay Dios! He empezado uno. Voy a cerrar esto, no quiero. Ahí. En fin, que está muy bien, viene bastante bien, sobre todo para equipos pequeños. Vamos a dejar esto cerrado, que me ha saltado el error. Para equipos pequeños hacer comprobaciones de este tipo puede ser interesante. Tenemos una aplicación para la gestión de usuarios y grupos y un par de emuladores de terminal, VXterm y Xterm, 2 emuladores de terminal aquí funcionando, además del que teníamos también que os había enseñado antes. En preferencias podemos acceder a todas estas configuraciones, no me voy a centrar en ellas, son un montón, más que nada las necesarias para cualquier equipo, ya veis, Bluetooth, administrador de energía, ajustes del monitor, aplicaciones predeterminadas, conexiones de red, no está nada mal. Tenemos también un gestor de configuración de OpenBox, cuidado con esto, porque se puede aquí liar parda si tocamos algo mal. Está muy bien, me gusta mucho, porque generalmente la configuración de OpenBox puede ser un poco complicada. Depende de la distribución, además, esta configuración de OpenBox se puede hacer directamente a través de archivos de texto y ni siquiera tenemos interfaces. Aquí por lo menos contamos con todas estas opciones. Está muy bien, es muy completo y con un poquito de trabajo se pueden hacer auténticas virguerías. Os lo digo que hay entornos de OpenBox que con un poco de trabajo quedan muy chulos. Y ya veis aquí la cantidad de opciones que tenemos ya preinstaladas y además la capacidad de instalar nuevos temas. Directamente nos los descargaríamos, temas de OpenBox, y podríamos instalarlos. Tiene un montón y además son, como veis, altamente configurables. Podemos hacer prácticamente lo que queramos. Es una muy buena añadidura. Por lo demás, en preferencias tenemos, como os decía, lo básico, conexiones de red, controladores adicionales, esto es interesante también, por si queréis instalar controladores de tarjeta gráfica, métodos de entrada de teclado, apariencia y comportamiento, soporte de idiomas, bueno, todo lo que necesitamos. Como veis, es una distribución bastante interesante. Su entorno de escritorio es muy simple, muy sencillo, quizá es el menos estético de los que tiene la familia de Ubuntu, pero probablemente, o casi con toda seguridad, es de todas las distribuciones de la familia de Canonical la más ligera de todas, con lo cual puede ser la más recomendable si estáis buscando un sistema Linux basado en Ubuntu para vuestro netbook o ordenador viejo, un Pentium, ese tipo de cosas. Muy recomendable, como os digo. Espero que este vídeo os haya gustado, no os perdáis el vídeo de instalación correspondiente a esta videodistro y tendréis también más información y la posibilidad de descargar la ISO directamente en la entrada correspondiente a este vídeo de nuestro blog en una de25.blogspot.com. Como siempre os agradezco también los likes, suscripciones y favoritos. Mi nombre es Genofonte. Muchísimas gracias.